Gracias. Gracias. ¿Dónde te quieres poner tú? ¿A mi derecha? Como el hijo pródigo. Bueno, ¿qué tal? Uy, hacía tiempo que no estaba yo ante unos focos que iluminasen tanto. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Jorge, él es mi compañero Marcos, y os vamos a hablar de Lowpod, que es nuestra productora, una productora de podcast, que no sé si tenemos aquí la presentación o no. Ahí, fantástico. Bueno, somos una productora de podcast. Pues, realmente nosotros escuchábamos ahora la charla anterior que venían a hablar del Real Madrid, luego vienen los de la Sociedad de la Nieve. Nosotros, hombre, en clientes no podemos competir tanto, pero creo que puede ser interesante que hablemos un poco de emprender, de emprender en el mundo de la comunicación, que yo creo que es donde venimos casi todos, y que es un mundo que posiblemente los que hayáis estudiado periodismo o comunicación audiovisual en la carrera habréis escuchado mucho que no hay trabajo, que está todo muy complicado y tal. Y realmente yo tengo 23 años, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 21 y está claro que gente joven puede emprender y aquí está un caso. Tú de hecho estudias todavía, ¿verdad? Estoy estudiando, estoy en cuarto de periodismo y comunicación audiovisual. Imagino que habrá gente aquí que estudia el mismo que yo y aquí tenéis un ejemplo. Entonces, bueno, puede ser interesante para ver cómo nosotros que somos nativos digitales podemos emprender en un mundo que surgen muchas oportunidades. Bueno, si hablamos de quiénes somos nosotros, de qué es Lowpod, pues bueno, aunque ya lo han explicado muy bien los compañeros, pues bueno, somos una productora audiovisual que realmente estamos especializados en el podcast, ¿no? Que digamos que es nuestra mayor fortaleza. Y bueno, nuestro objetivo es impulsar la visibilidad y el posicionamiento de nuestros clientes para fortalecer los vínculos con los usuarios, y al final el objetivo final, como en toda comunicación que se hace, es impulsar el negocio, ¿no? Obtener mejores resultados. Realmente nacimos en 2019, pero no como productora, como muchos de vosotros, de hecho con algunos hemos estado hablando antes en las charlas. Nacimos con un podcast, un grupo de amigos, teníamos varios podcasts cada uno y decidimos crear una única marca y en base a ello pues comprar material, generar sinergias, ¿no? Hicimos como una red de podcast, como una radio online. Tú de hecho tenías un podcast, ¿no? Yo tuve un podcast que sinceramente creo que duró 4 episodios y la mitad de ellos era la sintonía, era publicidad, o sea que contenido poco. Pero bueno, ahora estoy ya... Del Rayo Majadahonda. Era del Rayo Majadahonda, que es un club que está en Primera Federación y es mi equipo, y decidí hablar de ello para darle visibilidad y sobre todo para hacer contenido de un club de fútbol tan bonito como es el mío en este caso. Y bueno, de hacer podcast pasamos a ser productora, ¿no? Porque los podcasts, justo antes hablábamos con Alejandra y nos contaba de ti un podcast, se lo decía ahora, que lleva creo que 66 episodios, nos ha dicho, y flipábamos, porque la mayoría de podcasts se suelen morir a los 1, 2 o 3 meses, como es el caso. Suelen quedar mucho en papel mojado y Claro. decíamos muchas veces eso, que hablamos cuando hay un cliente nuevo que sea compromiso, que sea Claro. fiel y que no quede en eso, que no quede en un papel mojado, porque Eso es peor para todos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser productora? Bueno, básicamente fuimos ampliando la red de podcasts, pero los podcasts al final, conforme la gente iba creciendo, iba trabajando, haciendo el TFM, TFG, no tenía tiempo, y al final pues lo de la red de podcasts se quedó en una red a secas, no había podcast. Entonces decidimos que con todo el know-how que teníamos y todos los medios y la experiencia, pues podíamos hacer una productora de podcast, viendo que estaba en auge el tema del podcast, que cada vez había más marcas que lo utilizaban. Entonces dijimos, hombre, ya que sabemos hacer podcast y tenemos el material, ¿por qué no nos convertimos en productora? ¿Por qué no pasamos a ofrecer podcast a terceros? Lo orientamos al mercado. Y eso hicimos, ¿no? Nuestra misión, como decimos, producir contenidos audiovisuales de calidad, alto impacto y enfoque estratégico, y la visión, construir un mundo en el que todas las marcas puedan escuchar y ser escuchadas. Ahora abundamos en todo. Porque es importante para empezar a saber en qué mundo vivimos, ¿no? Sí. Aquí hay dos siglas que a mí me enseñaron el año pasado en mi máster, que son VUCA y VANI. La verdad que no las había escuchado en mi vida, y posiblemente si las escucho así de primeras me hubiese sonado a personajes de una serie de anime o algo así. VUCA, ¿qué es VUCA? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. VANI, frágil, que genera ansiedad, no lineal y incomprensible. Es un poco lo que define cómo es el mundo de hoy, ¿no? Que es un mundo frágil, que hay muchísimos cambios, es incomprensible, hay movimiento constante, las cosas duran menos que antes, todo cambia mucho más rápido, ¿no? Y esto tiene una incidencia directa en el trabajo de nosotros, los que hacemos comunicación, porque por un lado es cada vez más complicado saber qué le interesa a la gente, pero por otro lado además vivimos en un mercado saturado
¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo viene. Esto lo sabes tú muy bien, ¿no? Aunque lo venga ahí, ¿cuántas interacciones recibimos al día? ¿Publicitarias? Entre 2.000, 3.000 tenemos ahí. ¿En el móvil? Publicitarias, 6.000, lo pone ahí. Es una auténtica barbaridad, sinceramente. Me voy a adelantar una cosa que imagino que vas a contar, pero que Sí. es de bastante valor. Os lo hemos comentado algunos con los que hemos hablado. Si os metéis en TikTok, en media hora podréis ver 350 vídeos. En Instagram pasáis historias y veis otras tantas. Pero, sin embargo, en un día, en 24 horas, se pueden escuchar 1 o 2 podcasts como mucho. Claro. El que escucha regularmente, hay gente que escucha un podcast 2 a la semana y se queda ahí. Por lo que tú vas, que alguien te escuche media hora es un auténtico regalo. Y hay que aprovechar esa herramienta que es el podcast para hacer llegar tu mensaje, para hacer llegar tu marca o para hacer llegar cualquier cosa. Eso es. 6.000 impactos publicitarios al día. 2 millones al año. ¿Cuántos retenemos de eso? ¿Cuántas cosas veis en TikTok o en Instagram que os acordéis? Posiblemente muy pocas al final del día. Solo las que os llamen más la atención. Pero al día siguiente, al haber más contenido, quizás se os olviden, ¿no? Por eso, como decimos, vivimos en un mundo cada vez más saturado. Es un ecosistema de contenidos más saturado y más atomizado. Cada vez hay más marcas comunicando, cada vez hay más contenido, pero el día tiene las mismas horas, que son 24. Pero... Claro, eso es. Entonces, a lo que vamos, por ir resumiendo, es que cada vez es más complicado para las marcas impactar en sus públicos y retener la atención. Cada vez es más complicado. Mira, aquí posiblemente, ¿cuántos han visto Aquí no hay quien viva? Muchos posiblemente, ¿no? Aquí no hay quien viva tenía audiencias en la televisión de 8, 9, 10 millones. Y ahora mismo una serie, por ejemplo la que se avecina, la última temporada, tiene audiencias de 1,2, 1,3, 1,4. No pasa de ahí. ¿Por qué? Porque estamos más atomizados. Antes solo se podía ver la tele y 4 canales, ahora hay 18 canales, están las plataformas, está YouTube, Y de hecho, está el podcast, están las redes. El compañero que hablaba antes del fútbol, que mencionaba que es muy complicado seguir 90 minutos un partido. Yo, de hecho, que soy un apasionado del fútbol, me cuesta horrores ver un partido del tirón sin ningún tipo de impulso, es inevitable. O sea, siempre va a haber algún impulso externo, alguna persona que te llama, tu madre que te dice que hagas la cama, cualquier cosa, que te va a hacer que te distraigas un poco, en este caso del partido, o del podcast o de los vídeos. Ese es el segundo punto que tenemos ahí, que es retener la atención. Cada vez es más difícil impactar, por lo que decimos, porque hay más contenidos, y cada vez es más difícil retener la atención. Además, hay una tasa de retención, ¿no? Dijiste. Pero muy bajita. Ahora mismo, las nuevas generaciones se dice que la retención en TikTok es 3 segundos. Hace unos años era 8. O sea, estamos hablando de una barbaridad de que tienes que llamar la atención en 3 segundos. Esto evidentemente tiene una incidencia directa, la gente se concentra menos, le cuesta más pensar y bueno, pues es interesante, pero no hemos venido a hablar de eso, pero a lo que vamos, en definitiva, más complicado llamar la atención, más complicado retenerla y más complicado impactar en tus públicos. Claro, ¿cómo se comporta el usuario? Porque el usuario está cambiando. Las redes sociales hablan muy bien de cómo cambia el usuario. En 2008, por ejemplo, nació Twitter en un momento de crisis donde la gente quería expresar sus opiniones, quejarse, con perdón, cagarse en quien se tuviese que cagar. Luego tuvimos Instagram, que era en un momento ya de recuperación económica, quizás la gente le gustaba más pues, algo más visual, presumir, Instagram era muy de presumir, y luego nos hemos cansado de presumir y llega TikTok, que es mucho más natural y que habla mucho más de la velocidad del mundo en el que vivimos ahora, ¿no? ¿Y cómo se comporta el usuario hoy en día? Bueno, cada vez hay más evasión de noticias, cada vez es más exigente, es más radical porque tiene más opciones donde elegir y por eso es más exigente y más radical, porque tú ahora vas al supermercado y tienes 18 marcas de tomate donde elegir, donde antes había una. Por lo tanto, cada vez es más radical, más exigente y por eso cada vez es más importante para las marcas generar vínculos con los usuarios. Cada vez está más empoderado porque cada vez tiene más poder de influir, más capacidad de influir sobre los otros. Yo te puedo influir a ti a través de Twitter, tú me puedes influir a mí a través de Instagram, poniendo un post, poniendo un tweet, subiendo un TikTok, mandando un hilo de WhatsApp. Cada vez tenemos más capacidad de influir, no solo en nuestro círculo, sino no en otros. Y además somos infieles por naturaleza como consumidores. Es muy difícil, que hay pocas marcas que lo consigan. Yo creo que un ejemplo es Apple, que tú compres un producto y siempre compres de esa marca. Apple sí lo consigue porque ha generado una comunidad, una idea de que es pues, exclusividad y... ¿no? Pero los clientes generalmente cambian, si algo es más barato, pues pasa a lo otro. Sigamos hablando, porque ¿qué necesitamos para conectar con el usuario? ¿Tú qué dirías que necesitamos, Marcos? Pues hay varios factores, imagino que es la credibilidad, el sentirte cercano, producto, que en este caso si hablamos de marcas, que es algo familiar, que te recuerda a lo mejor a tiempos bonitos en tu vida, que seas feliz, que te haga contento, que te haga estar contento. Claro, porque lo que decíamos, cada vez más contenido, cada vez más complicado conectar. Necesitamos, para empezar, lo decía el ponente anterior, valor. Hay que aportarle valor añadido al usuario.
Nadie se va a comer, esto recordaba, lo hablaba yo hace poco con Javier Ruiz, el jefe de economía de la SER, que dice, muchas marcas están acostumbradas a mandarnos notas de prensa en la que dicen qué bonitos son y qué bien lo hacen. Nadie va a leerse una noticia de que Pfizer ha conseguido 10 millones de beneficios. Bueno, poca gente, solo a la gente a la que le interesa. Eso está muy bien, pero hay que ir más allá. Claro, hay que ofrecerle a la gente el contenido que le interese, conectar con sus intereses y ofrecerle contenido de valor añadido. Para eso es muy importante ser creativos, pero es muy importante escucharles, hacer escucha social, saber qué quiere, qué necesita. Nosotros cuando trabajamos con clientes, al principio, la verdad, trabajábamos hacer por hacer. Vamos a hacer un podcast. Venga, ¿en qué nos centramos? En que suene bien, en que el guión esté sin falta de ortografía, en que los efectos de sonido, tal. Eso está muy bien, pero eso, si tú tienes una productora, eso el cliente lo da por hecho. Lo que tú le tienes que dar, y ahora lo hablaremos de valor extra, es el aporte estratégico. Es decir, entender qué quiere el cliente, para qué quiere un podcast y a quién quiere dirigir ese podcast. Ese es el enfoque estratégico que nos puede aportar, no solo con un podcast, con cualquier cosa, porque aquí posiblemente, ¿cuántos utilizáis Canva? Yo estoy seguro que prácticamente todos. ¿Quién no sabe hacer un post para Canva, con Canva? El 1% de nosotros. Pero en cambio, quien sepa hacer post en redes sociales con un enfoque estratégico, es decir, entendiendo qué necesita la marca y para qué lo hace, ahí está el valor de nuestra generación. No en hacer un post, no en hacer una foto, no en grabar un podcast, porque eso lo puede hacer mucha gente y hay gente muy buena y hay hueco para todos, pero nuestro valor realmente como generación es tan, ya que nos hemos criado en este entorno digital, entender qué le puede aportar a la marca todo el contenido que estamos creando para ella. Y como decíamos, necesitamos creatividad, escucha, personalización, naturalidad, cada vez es más natural. TikTok es una red social muy natural. Necesitamos conexión emocional, historias. A la gente le gusta conectar emocionalmente con las cosas. Eso. Y ahora, si te parece, Marcos, podemos hablar un poco del porqué del podcast. Tú, esto lo manejas tú casi mejor que yo, porque cuenta alguna de las cosas por las que el podcast es un buen formato, aunque ya lo decías antes, ¿no? A ver, siguiendo un poco la línea de antes, voy a aportar otro dato, y es que si una empresa, por ejemplo, os vende que con un podcast, la excepción Snooze Project y Wild Project y demás, vais a llegar a millones de personas, no os lo creáis, no es realista, porque el podcast es un medio, digamos, de nicho, claro, de llegar a un público muy concreto, pero hacerle, pues conseguir los valores que hemos comentado durante la presentación a un público muy, muy pequeño. Tenemos un cliente nuestro que se llama Nava, están muy contentos con nuestro trabajo. El gremio son 500 abogados, si no estoy confundido, más o menos. Es una asociación de abogados que representa a las víctimas de accidentes, ¿no? Pues y son tiene un accidente de coche o un accidente laboral, entonces ellos, tú acudes a un abogado especializado y estos son la asociación que representa a estos abogados, ¿no? Y entonces hacen un podcast porque ellos lo que hacían era analizar, las indemnizaciones se determinan según un baremo, ¿no? Una tabla, y dice, pues si te has roto una pierna y ha muerto tu madre, tal, tienes que tener tal indemnización. Entonces es un baremo bastante complejo, entonces ellos desde la asociación se lo explicaban a sus asociados con papers, ¿no? Hacían resúmenes larguísimos, pues como cualquiera nos podemos imaginar. Lo han pasado a hacer un podcast y están muy contentos. ¿Por qué? Porque generas una conexión emocional, es más fácil de consumir, es más creíble, ¿no? Al final estás leyendo un papel, pero si te está hablando alguien, ya te genera un valor extra. Y en este caso, que es un poco lo que venías a decir tú, no, y eso que 80 personas lo escuchan, nada más. Entre 80 y 100 personas más o menos, depende del episodio, os puede parecer una birria. Pero en porcentaje es un 20% del gremio que forman los abogados de víctimas de accidentes de tráfico. Que escuchen un 20% de personas vuestro programa y que estén contentos, para mí sinceramente es algo increíble. Y que creo que todos debemos llegar a cifras similares, o si puede ser más. Es un impacto de alto valor, sobre todo. Eso es lo importante, que entendamos que es un impacto de alto valor, como decíamos antes, 1000 TikToks al día, pero ¿cuántos podcasts podemos escuchar al día? Es un impacto de alto valor. Y siguiendo con el por qué podcast, porque es un formato que está de moda, pero las marcas tienen que entender, que es una de las cosas con las que más problemas nos encontramos nosotros, que nos hemos acostumbrado a las audiencias millonarias. Ibai, la Kings League, la televisión, Spotify. Entonces te llega una marca, hola, quiero hacer un podcast. Venga, genial. Quiero invertir 100 euros. Vamos más, pero bueno, venga, genial. Y quiero llegar a 3.000 personas. Pues aquí el primer episodio, 5.000 el segundo y 10.000 el segundo. Y además quiero que en cada episodio conseguir 30 ventas. Pues le dices, ahí está la puerta. Entonces le enseñas la puerta. Bueno, depende, bueno, puedes hacerle un presupuesto, haces 10 episodios y luego desapareces, ¿no? Pero bueno, los haces, claro. No estamos hablando de fraude fiscal aún. No, pero es broma. Pero a lo que voy es que
el podcast, como decía Marcos, es de nicho. Queremos impactar en audiencias concretas. No queremos impactar en grandes audiencias, queremos impactar en nuestra audiencia. Es decir, queremos hacer un producto, en este caso un podcast, de un producto, valga la redundancia, muy concreto. Las personas que les gustan las sillas negras con patas negras, pero que a las personas que les guste ese objeto pues estén contentas y generen un vínculo con la empresa que lo está haciendo. No queremos hablar del sol, pues algo muy ambiguo, es algo muy general. Queremos hacer productos muy concretos, a llegar a un nicho muy concreto y que esa persona sea recíproca y que el servicio, pues por supuesto, haya una... ¿Y para qué queremos llegar a ese nicho concreto? Pues aquí está la respuesta. Lo que queremos es generar compromiso, queremos crear comunidades. En un mundo como como decíamos antes, en el que el consumidor es tan infiel y tiene tanto para elegir, nosotros tenemos que crear un vínculo con el consumidor. Que a lo mejor nuestro producto no sea el mejor, siempre puede ser mejor, pero intentar que más allá de que sea el mejor o el peor, nos compre. ¿Es el MacBook Pro el mejor ordenador? No lo sé. Pero la gente que tiene el Mac anterior seguro que se compra el MacBook Pro. ¿Por qué? Porque Apple ha generado un compromiso en esa persona. Pero además tienes que tener en cuenta que en cualquier ámbito de la vida siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú. Sí. Todo, absolutamente todo. El tomate frito que hablabas antes, seguramente os venga a la cabeza el Orlando, por ejemplo, en ketchup Heinz, en mayonesa y barra, ese tipo de cosas. Pero probablemente diga la marca X que yo lo hago mejor que esa marca. ¿Por qué compras Ibarra? ¿Por qué compras Heinz? Porque hay un compromiso, porque cuando piensas en ketchup o en salsa, pues claro, te acuerdas de esa marca. Es. Entonces, generamos compromiso, creamos comunidades identificadas que se puedan convertir en prescriptores de marca, y además el podcast pues, es un formato cercano, es un formato que es creíble. Esto es aplicable a la radio. Los que estudiáis el máster de radio y podcasting nos lo habrán explicado seguro, que la radio es el medio más creíble y que más confianza transmite, y eso también es aplicable al podcast. Y además, otra de las ventajas del podcast es que es complementario, es multiplataforma, que ahora es súper importante, en todas las agencias de comunicación y publicidad trabajan así. Es decir, tú de un podcast ahora se graba en vídeo, tú puedes sacar el podcast en Spotify, puedes subirlo a YouTube, subir shorts a YouTube, subir reels a Instagram, a TikTok también, vídeos a TikTok, subirlo a la web. Es decir, con un solo producto estamos generando contenido multiplataforma para muchas plataformas. Eso es una ventaja abismal. Y además es un formato que es costo eficiente, porque es más barato que otros formatos como un vídeo corporativo o cualquier otro tipo de formatos que requieran más complejidad técnica. Por eso el podcast, como nosotros decimos, es el mejor recurso para darle voz a tu marca y conectar con tu público. ¿Y cómo es el oyente de podcast? Bueno, hay tres perfiles que ahora veremos, ¿no? Pero principalmente digamos que es un poco más hombre que mujer, pero eso está cambiando. Lo que sí que está claro es que vive en entornos urbanos, tiene estudios superiores, realiza una escucha solitaria, que esa es otra de las ventajas del podcast. Conectas más porque hay una conexión muy íntima, ¿no? Estás escuchando solo el podcast tú y es como nadie te molesta, ¿no? El 96% de los oyentes escucha el podcast solo. Lo escucha más entre semana que el finde, porque generalmente está asociado a desplazamientos, que es otra de las cosas que tenemos aquí, yo creo, multitarea, desplazamientos, tareas de casa, ¿verdad? Vas al trabajo, claro, vas a la universidad, mientras que te afeitas, haces unos macarrones, lo que sea. Literalmente. O sea, generalmente es raro la persona que se sienta en la silla y exclusivamente escucha el podcast, porque al ser audio, pues tienes 4 sentidos más que te ayudan a hacer tareas del día a día. No es como un vídeo que sí que te obliga a verlo pues sentado en el sofá o en la cama. Digamos que no te ata, ¿no? El podcast. Y es interesante que generalmente a más consumo de noticias, más consumo de podcast, ¿no? Que también generalmente va vinculado a tener estudios superiores. 3 perfiles principales, aunque lo de adulto joven 26-44 hay gente que dice que un adulto joven es hasta 30 o hasta 50, ¿no? Depende de a quién le pregunte. A partir de 44 el viejo joven. Pero justo, depende también del perfil, ¿no? Pero bueno, un joven, yo me considero joven, aunque tenga barba, me considero joven, tengo 23 y entonces entraría ahí. De hecho, hoy los que hayáis estado hablando con nosotros os habéis dado cuenta que hemos estado haciendo como un pequeño estudio y os hemos ido preguntando qué escuchabais, en qué plataformas y tal, pues para ver si un poco si encajaba con esto que tenemos creado nosotros, y realmente encajaba totalmente. Sí. Entonces, un joven que escucha generalmente un formato conversacional, prefiere el video podcast, prefiere los podcasts con influencers, escuchar podcast para entretenerse, y tiene una retención menor, por lo tanto suele preferir que los episodios duren entre 15 y 30 minutos. ¿Dónde escucha? Escucha generalmente, bueno, en Podimo tenemos aquí el ejemplo, prácticamente todo el mundo que nos ha venido pues ha dicho que en Spotify, en YouTube para ver los vídeos, cuando le han generado ese gancho o es con esa píldora en TikTok o en Reels en Instagram, van a YouTube para escuchar los podcasts. Todo el mundo lo escucha en Spotify, pero ningún joven nos ha hecho, por ejemplo, iBooks, que es la plataforma que tenemos ahí para un público más adulto y demás. Creo que, si no estoy confundido, la plataforma que estrenó el podcast, que lo voy a conocer, y no es una plataforma dirigida para jóvenes. No, pero sí Podimo.
¿Por qué? Porque tiene un montón de podcasts de influencers. Y entonces, pues mucha gente joven lo escucha en Podimo. Luego tendríamos el adulto joven, que le da más o menos igual el video podcast y los influencers. Ya no escucha en Podimo por lo general, aunque hay gente que sí, pero escucha más en Spotify, YouTube. Prefiere una duración de episodios más larga y ya no le gusta tanto el podcast conversacional, sino que prefiere algo como más reposado, más profundo, y por eso prefiere formato narrativo o las entrevistas. Y el adulto prefiere un formato aún más reposado, de entre 30 y 90, le gusta aprender e informarse, no le gusta el vídeo, no le gustan los influencers. Seguro que a vuestros padres o abuelos no les gustan los influencers, ¿verdad? Encajan en adulto. Dicen que eso no es trabajar. Literalmente. Y sí que escuchan más en iVoox y Spotify, ¿no? O sea que para que veáis un poco los perfiles, y que muchas veces cuando se hacen estudios de mercado del podcast, no, ¿quién lo escucha? De 20 a 44. Sí, igual que la tele la ven de 16 a 85, pero dentro de 16 a 85 hay perfiles, y los que ven el programa de Ana Rosa no son los mismos que ven Bob Esponja, creo, nunca se sabe. Siempre hay excepciones, ¿eh? Bueno, aquí, fantástico. Había una diapositiva duplicada. Hablemos de empresas que apuestan por el podcast, que es interesante. Nude Project es un buen ejemplo, ¿verdad, Marcos? Yo creo sinceramente que es el mejor ejemplo, marca de ropa. Me voy a fijar rápido. Creo que nadie la ha llevado ahora mismo, pero cada vez es una empresa que está subiendo en auge, que en sus podcasts no te vende la sudadera. Pero sí que es cierto que los invitados a los que lleva, que generalmente son influencers, son personas de nuestro ámbito, la llevan. ¿Y qué pasa? Que como Kid Keo, Saiko, Quevedo y demás llevan la gorra de Nude Project, las bambas de Nude Project y los vaqueros de Nude Project, pues aunque no te lo estén vendiendo directamente, generan un vínculo contigo, sí. Y piensen en, qué chula la sudadera. La lleva Quevedo, que me gusta, sí. Polarices de Saiko. Yo en música poco, pero imaginaos Saiko, que lleva que sacan sus sudaderas, pues dicen, joder, yo soy fan de este hombre, me la voy a comprar. Y sobre todo, valor añadido. ¿Cuál es el eslogan de Nude Project? For Artists, by Artists. Y entonces, ¿quiénes van a los podcasts? Artistas. 1 más 1 son 2. No han inventado el mundo, pero es un buen ejemplo de branded podcast. Y claro, ¿tú escucharías un podcast en el que Nude Project explique cuáles son las funciones de Alex y de Bruno? Yo sí, porque soy un friki, pero a lo mejor otra gente no. Y en cambio, una persona... O la calidad misma, claro, de la ropa. ¿Dónde se fabrica? Pues claro. Yo no lo escucharía. Pero ¿una persona escucharía un podcast, una entrevista a Quevedo o a Nayara de OT, que hace poco la he entrevistado? Sí, ¿por qué? Porque me gusta Nayara. Encaja mi misión, le estoy aportando valor al oyente. No estoy vendiendo Nude Project, pero la gente se va a acordar de Nude Project. Un ejemplo bueno de branded. Hay otros ejemplos buenos de branded, ¿no? Tenemos Seagrams, que hace Hotel Jorge Juan con Vanity Fair, que es un podcast de entrevista a gente del mundo de la cultura. Tenemos Druni, que entrevista a influencers. Tenemos BBVA, que tiene Aprendamos Juntos, que es un ejemplo clarísimo de cómo los bancos, que generalmente están muy mal vistos, son los que peor considerados están en la sociedad, junto a energéticas. Y, bueno, generalmente bancos, energéticas y gobiernos son los que peor opinión pública tienen. Y cómo el BBVA ha conseguido generar un top of mind, un recuerdo de marca positivo, ofreciéndole a la gente valor que se articula a través de un contenido de, hablemos de salud mental, hablemos de matemáticas, hablemos de nuestro futuro, hablando con expertos y con unas audiencias fantásticas, más de 2 millones más de 2 millones, no, yo creo que son más de 6 millones de seguidores en todas las redes sociales. Tiene Aprendamos Juntos, un ejemplo buenísimo. También Santander tiene en su caso una ficción sonora, Titania, que va sobre la inteligencia artificial, que habla un poco vinculada a su producto. Y luego tenemos aquí 2 casos más. Un ejemplo es Marca. Los medios de comunicación están apostando cada vez más por el podcast. Tenemos Marca, pero está El País, está El Mundo, está El Diario.es. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se han dado cuenta que tienen una redacción, tienen un montón de contenido y, oye, vamos a hacer ese contenido en formato podcast, ¿no? Entonces, generalmente esto lo inauguró The New York Times. Todos los días hacen un podcast hablando de un tema concreto, de una noticia concreta, más en profundidad, y aportas al oyente un valor extra, ¿no? Que es muy importante y que te diferencia de la competencia. Luego tenemos allí a Mapfre y a American Airlines, que son 2 compañías que apuestan por el podcast como comunicación interna. Y esto es muy interesante porque la comunicación interna, que es la comunicación entre los propios empleados de la empresa-empleados, ¿no? Que es generalmente tediosa, es muy vertical, con el podcast consigues que sea más horizontal y, sobre todo lo que decíamos, hay una conexión emocional mayor, hay una credibilidad mayor. Me explico. No es lo mismo que el presidente de tu empresa te mande una newsletter o un correo a que en un podcast explique el porqué de las cosas. Ese es el caso de American Airlines, tiene un podcast que se llama Tell Me Why, que básicamente lo que explican es las decisiones de la compañía. Oye, ¿por qué hemos puesto los uniformes rojos si antes eran azul? Y llevan al encargado de ese área y lo explica. Es una forma de generar más confianza, más credibilidad y más conexión, más compromiso empleado-marca. Es un buen ejemplo. Y Mapfre, igual, estamos hablando de grandes empresas deslocalizadas, tienen oficinas en muchos sitios del mundo y
con diferentes usos horarios y la comunicación interna es poco personal, fría, y con un podcast conseguir que sea más personal, más cercana, y eso es muy importante. Nosotros, algún proyecto que hemos hecho, para que lo sepáis, hablaba antes Marcos, ¿verdad?, de Anava. Ese es el que mencionaba antes. Y luego, ese soy yo, pero quería ir para atrás, es que le estoy dando para adelante. Soy nativo digital, pero no mucho, como podéis comprobar. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, están grabando un podcast que es para dar a conocer sus exposiciones, lo mismo, ¿no? Tienes el contenido, vamos a hacerlo en otro formato. Entonces, pues ahora, por ejemplo, están con la exposición de Wallace, que es como el que contribuyó junto a Darwin al descubrimiento de la teoría de la evolución. Han hecho un podcast explicando, que es ficción, un podcast, bueno, ficcionado, explicando la historia de Wallace, ¿no? CEAGE, por ejemplo, es parecido a Nutprigger, esto es la COE, que son la Confederación de Empresas, la patronal. Esto es CEAGE, que es la parte joven de la COE, es decir, representan a los jóvenes empresarios, y pues hemos entrevistado a jóvenes empresarios para el podcast, ¿no? Por ejemplo, mañana entrevistamos a la directora de Starlight, si no me equivoco. Hemos estado la semana pasada con, bueno, algunas marcas esta temporada, por ejemplo, hemos estado con Alejandra Pombo, Pablo López, que es el de Silbon, Pepita Marín de We Are Knitters, David Marchante, que es Power Explosive, bueno, diferentes perfiles, Cultra, bueno, tal. Y algún ejemplo más, por ir cerrando, por ejemplo, maneja tu dolor crónico, no sé si conocéis a alguien que tenga dolor crónico, dolor que no se va. En España se estima que más o menos 1 de cada 5 personas lo va a tener a lo largo de su vida, es un dolor del que hay muy poca información. Generalmente la gente que tiene dolor crónico, tú, si te duele la pierna, vas al traumatólogo. Si el traumatólogo dice, te duele la pierna, ve al fisio. Pero es que el problema no es solo ese. Claro. El problema no es solamente que te duele la pierna, es la consecuencia que te da el que te duele la pierna, porque que te duele la pierna te hace que no puedas levantarte, te hace que no puedas caminar. Claro, mentalmente. Mentalmente te afecta muchísimo. Nos llamaba hoy una persona de 40 50 años que estaba con morfina por los fuertes dolores que tenía, ¿verdad? Claro. Y no me acuerdo, que tiene una vértebra o... Sí, le habían hecho una operación de vértebra, no, ¿y qué pasa? La habían operado y el dolor no remitía. Entonces le decían, claro, te damos morfina, pero no podemos hacerte nada más, ¿no?, en traumatología o en cirugía general. Claro, decía, tengo depresión, porque me duele, pero no puedo levantarme de la cama, no puedo ir a comer con mis amigas, no puedo llevar a mis hijas al colegio, mando una pensión de invalidez, 46 años. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que con el dolor crónico era un tema que no se tocaba apenas. Me he vuelto a pasar lo mismo, va a ser verdad que no soy nativo digital. Es un tema que afecta a muchísima gente y que está súper silenciado, porque la gente cuando tiene dolor, las unidades de dolor son súper desconocidas. De hecho, yo no las conocía hasta que empecé a entrar en trabajar con esta unidad de dolor que pertenece a Quirón Salud. Y entonces lo que nos dimos cuenta que el dolor es algo que está muy invisibilizado y del que se habla muy poco, y la gente tiene mucho que decir y necesita mucho apoyo. Entonces decidimos hacer un podcast que se llama Maneja tu dolor para bueno, explicar a la gente pues, diferentes, pues cómo se puede mejorar la vida de una persona, vida con dolor crónico, que conocéis en los testimonios de otros pacientes, hablar también de dolor crónico, los diferentes dolores, para que se sintiesen identificados, se sintiesen escuchados. Y la verdad que es un podcast que está funcionando extremadamente bien y va a un ritmo de 10.000, 15.000 visitas al mes, que es una barbaridad, porque los podcasts decíamos que son de nicho, y fijaros que según Libsyn, que es una plataforma que estudia podcast, la escucha media al mes de un podcast son 145 descargas, no es más. O sea, es la escucha media al pasado los 30 días. Hay un 7% que tiene más de 5.000 escuchas, pero la escucha media son 145 descargas de episodios. Por eso, para cerrar, nos remitimos a lo que decíamos al principio. El podcast no es un formato para llegar a grandes audiencias, pero sí es un formato para impactar en audiencias concretas y generar vínculos y comunidades. Y eso es muy importante en un mundo en el que cada vez hay más contenido, está más atomizado y tenemos menos retención. Eso es. Por eso el podcast es un mercado que está al alza, que nosotros como jóvenes podemos copar, podemos emprender en él. Desde mi punto de vista hay que hacerlo con un enfoque estratégico, no centrándose tanto en editar si pongo este sonido aquí o tal, que también, pero sobre todo en darle un valor a la marca, el porqué de hacer el podcast. Pero desde luego hay espacio para emprender y nosotros lo estamos haciendo. En un año a lo mejor no existimos, o sí, no lo sé. Hombre, ojalá que sí. La perspectiva es buena, ¿no? Ojalá que sí. Y no tenemos mucho más que decir. Simplemente que gracias por escucharnos. Muchísimas y que gracias. si tenéis alguna pregunta, pues os la decimos, la respondemos.
No sé ni hablar, ni tampoco soy nativo digital, macho, es que lo tengo todo, o sea... Pero bueno, tienes tu propia empresa, estamos aquí en The Core Sí, Connect. exacto. Mi empresa es de Core Connect, de hecho. Lowpod. Lowpod es la invitada, ¿no? Efectivamente. Pues Bueno, no sé gracias. si alguien tiene una pregunta. ¿Alguien de aquí presente? No, que bien explicamos, ¿eh? Sí, Esto es no, fantástico. Bueno, todos acá, no, es broma. Bueno, a mí de verdad me ha parecido súper interesante. Ya he tenido la oportunidad de hablar con vosotros antes y también creo que es un formato que ahora funciona mucho, que ahora está muy de moda, pero sobre todo que creo que ofrece un contenido de valor en un mundo en el que vemos muchísimo contenido y no todo el contenido que vemos tiene el valor que gustaría recibir. Así que bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere contactarnos, que nos pida el teléfono y nosotros contactamos con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a verlo.